El amolador de Caracas no se escucha más con su flauta. Su recuerdo parece que fue un sueño en el alma. Hace muchísimos años, en la Caracas donde yo me crié, había un par de personajes, digamos que eran una especie de remembranza de las épocas en las que Caracas debió haber sido una ciudad más rural, ¿no? Uno de ellos era el zapatero. Muchos de ustedes quizás no lo hayan conocido, pero en la Caracas en la que yo me crié, habían un grupo de zapateros remendones. Generalmente eran italianos, ¿no? Iban con una especie de maleta grande, cruzada así, en el cuerpo, una maleta grande. Iban y en la mano llevaban una especie de como de trípode que tenía como las piezas donde calzaban los zapatos para remendarlos. Era interesante porque estos hombres muy trabajadores iban haciendo todo este camino a pie. Iban por las calles de Caracas y tenían un grito de batalla. Gritaban zapatero y dejaban esa O abierta, larga, al punto que uno no oía la palabra zapatero, sino oía la O, y cuando oía la O sabía que venía un zapatero por ahí. Entonces seguíamos corriendo a buscar los zapatos que teníamos guardados ahí en el fondo del closet, ¿ok? Esperando oír el grito para llevarles el zapatero. Esta era la Caracas que aún usaba, se ponían lo que llamábamos mediasuela. Estos zapateros iban por las calles y por un par de monedas te arreglaban los zapatos, ¿no? Te ponían la mediasuela o el tacón y eso le daba pues una segunda vida a los zapatos. Además, bueno, le ponían la mediasuela, lo pulían, lo limpiaban y te lo dejaban como te los entregaban nuevecito. Esa era la Caracas en la que yo crecí. Digamos que era una Caracas un poquito así más rural. Después, bueno, vino la bonanza petrolera, la subida de los precios del petróleo por el embargo árabe, y eso le hizo mucho daño a Venezuela, a mi entender. A tomar una buchadita de café. Más adelante les cuento otra alicia del café. Bueno, les decía que yo creo que esto nos hizo mucho daño porque nacimos de esa Caracas de mediasuela, de zapateros remendones, del surcido, ¿ok? A una sociedad en la que todo se volvió desechable, ¿no? Todo lo usábamos un ratito y después se botaba. Entonces, con la llegada de los zapatos desechables, bueno, también que ha cambiado un poco también el tipo de zapatos que usamos, ¿no? Ya no hay zapateros remendones. Y de hecho, la última vez y no es un efecto solo en Venezuela, también con esto de los zapatos desechables, la última vez que traté de unos zapatos que me encantaban, traté de que le pusieran una suela nueva y la suela me salía más cara que un par de zapatos. Bueno, pero eso es un poco el desarrollo económico de las ciudades, ¿no? El otro personaje que también era muy simpático era el amolador. Pero, bueno, si bien es cierto, los zapateros iban a pie, los amoladores iban generalmente en una bicicleta. Y si bien es cierto que los zapateros gritaban zapatero, los amoladores no, sino que tenían un pitito.
pitico, y ese era una especie de eslogan musical, ¿no? Cuando sonaba ese pitico, no puedo reproducirlo, lo tengo en mi memoria, pero no logro, no podría silbarlo como sonaba el pito del amolador. Pues salían, mandaban nuestras madres, llevaban los cuchillos para que los amolaran, las tijeras generalmente, ¿no? Ese pitico fue su grito de guerra por muchos años. Creo que ese pitico se acabó en las elecciones en las que Luis Piñerú Ordaz se inventó un pitico igualito. Cuando sonaba, emulaba musicalmente su nombre, su apellido en realidad. Entonces yo creo que eso hizo que los amoladores cambiaran de eslogan musical. Y pasaba igual, ¿no? Cuando tú oías un pitico de eso, sabía que lo que venía era un adeco o un amolador. Había una leyenda urbana, yo no sé si ustedes la llegaron a oír, ¿no? Yo la oí un par de veces, de que sonaba el pitico del amolador, entonces las mujeres se ponían un coroto en la cabeza y pedían un deseo. Y eso se lo vi hacer a mi hermana Bex un par de veces, aunque ella no se acuerda de eso. Quizás en broma, quizás por joder lo hizo. Y se pedía un deseo. No sé qué deseos habrá pedido mi hermana. Espero que se hayan cumplido. Esa tradición medio rural de la Caracas de los 70 se perdió lamentablemente. Y perdimos también un poquito de esas cosas, de esas costumbres lindas que hacen de una ciudad una cosa interesante. Hace algún tiempo estaba yo residenciado en esa época en Santiago de Chile. Trabajaba en una agencia de publicidad que se llamaba Unitros, después se llamó Publicis Chile. Quedaba en la avenida Rapalo, 432 creo. Y mi oficina daba a la calle. Y yo estoy trabajando, estoy escribiendo unas cosas ahí, estábamos haciendo una presentación de agencia. Y oigo un pitico, distinto, pero igualito, ¿no? Y claro, no pude menos que asomarme a la ventana y ver que efectivamente era un amolador de cuchillos. Me sorprendió porque Santiago, como una ciudad que presume de su cosmopolitismo, había una cosa tan rural como un amolador. Y en una zona como esta, una zona de buen nivel socioeconómico. Desde mi mente voló a la Caracas de mi infancia. Mi mente voló a esa imagen de mi hermana molestando, poniéndose algo en la cabeza. Y al grito del zapatero. E instintivamente me puse una cosa en la cabeza y deseé pasar una Navidad en Caracas. No sé si fue de España o fue de Italia que llegó el amolador hasta Caracas. Los muchachos corrían tras la rueda, escuchando el arpegio de su flauta. El viejo amolador cada mañana dejaba su pregón en la ventana, y al filo que sacaba sus tijeras se alegraba la barriada caraqueña. El amolador de Caracas no se escucha más,